esses seminários estão sendo uma organização do Departamento de Física da URCA, em parceria com o pessoal deixa eu pegar aqui a minha cola, do Laboratório de Ensino de Ciência da Federal do Maranhão. E hoje a gente está trazendo o professor Chaposnik, que, ademais de ser um grande físico, é um grande amigo próximo. O professor Chaposnik atualmente é professor na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. E hoje ele vai trazer alguns temas muito bacanas de física atual. O título do seminário, que na verdade vai ser tomar um tom assim, de discussão, mas que tem um cunho assim, um pouco mais filosófico. E o tema, né, seria Englobando Física Hoje. E eu acho que eu já posso passar a palavra para o professor Chaposnik e novamente pedir para que as pessoas que estão na sala desativem seus microfones. E é isso. Fidel, muito obrigada. Muchas gracias por escucharme y bienvenido a esta colaboración entre Brasil y Argentina. Muchas gracias. Bien, comienzo. Primero me presento, bueno, ya mi nombre lo dijeron, es Fidel Chaposnik. No deben confundirme con Fidel Chaposnik, que también es físico, además de ser mi hijo. Y para mantener el equilibrio entre los hermanos, debo aclarar que también tengo una hija, Laura Chaposnik, pero ella es matemática. Desde hace muchos años, demasiados quizá, yo trabajo en temas de la física de campos y partículas y también sobre sus posibles aplicaciones a problemas de la materia condensada. Pero no voy a hablar de mis trabajos, necesitaría un cuadro negro para escribir fórmulas demasiado técnicas y seguramente no habrá tiempo para cubrir los 5 temas que propuse a los organizadores, así que iré avanzando sobre cada uno. Por favor, Daniela, si voy demasiado rápido o si busco una palabra que no encuentro, pásamela en un chat. Sí, o avísame que voy demasiado rápido y que nadie me entiende el argentino, porque no es castellano lo que yo hablo, sino argentino. Así que comienzo con el primero, que tiene como título Cabos soltos o cabos sueltos, decimos en castellano, en la teoría cuántica de campos. El hablar de cabos sueltos hace hincapié en que ninguna de las teorías y modelos que voy a comentar, para ninguna de ellas existen evidencias experimentales. Por ejemplo, voy a hablar del monopolo magnético, de multiversos, del principio antrópico, de energía oscura, pero no son los únicos cabos sueltos de la frontera de la física, que a pesar de no tener manifestaciones experimentales concluyentes, pienso que es urgente investigarlos. Entonces, el primero de ellos que mencioné, no sé si voy a tomar todos estos que antes comenté, si no, por ahí interrumpo y paso al segundo tema, pero quiero hablarles un poco del monopolo magnético, porque es un tema en el que yo trabajé hace tantos años que no recuerdo el año, pero deben ser más de 40, y es un tema muy interesante, pienso yo, el de monopolos magnéticos, que de hecho tiene un antiguo origen, ¿no? En el siglo XIII, Pedro el Peregrino, en realidad el nombre es mucho más complicado, considerado por Roger Bacon como su guía en la ciencia, Pedro el Peregrino había escrito en el siglo XIII el primer trabajo sobre magnetismo del que hay constancia, con un larguísimo título, pero que hoy es conocido como Epístola de Magnete. Y obviamente
se darán cuenta que magnete, además de ser una palabra que tiene que ver con la ciudad de Magnetita, que es donde por primera vez se descubrió el fenómeno magnético, Pedro el Peregrino ya en el siglo XIII trataba la posibilidad de que existiera un único polo magnético, el monopolo, que en la naturaleza aparece siempre apareado con dos que forman el imán, que llamamos polo norte y polo sur, pero que podríamos llamar polo positivo y polo negativo, o el nombre que quisiera. O sea, el imán es una cosa, o imán es en portugués, es algo que preocupaba ya en el siglo XIII. Pasados 8 siglos, en el buscador de trabajos de física de altas energías de la Universidad de Stanford, que es el más confiable para la física de partículas y campos, había ontem, porque lo miré ontem, en el momento de escribir estas líneas, 5.385 artículos que en su título, 5.385 artículos que en su título tenían la palabra monopolo. Y si uno va al buscador de Google, que incluye todas las ciencias, y busca papers con la palabra monopolo, no necesariamente en el título, sino en el texto, hay 600.000 papers que tratan el problema del monopolo. Ahora, seguramente en ninguno de esos papers va a aparecer citado Pedro el Peregrino, pero en casi todos seguramente va a haber una referencia al trabajo que publicó Paul Dirac, un premio Nobel de Física, bueno, por otros motivos. Podría haber ganado varios premios Nobel, pero el que le dieron fue por la mecánica cuántica relativista. Pero en 1931 él hizo una extensión de lo que nosotros llamamos las ecuaciones de Maxwell, o sea, las ecuaciones de la electrodinámica clásicas, fuera posible, es decir, de partículas que tuvieran una sola de las dos cargas magnéticas, si llamo carga, sino uno solo de los polos, el norte o el sur, cosa que no había sido detectada hasta no en ese paper del 31, sino en uno del 48, de 1948. Lo siguiente, voy a leer textualmente. Las ecuaciones de la electrodinámica de Maxwell, o sea, de las que mencioné, son simétricas entre las fuerzas eléctricas y magnéticas. La simetría entre electricidad y magnetismo es, sin embargo, perturbada por el hecho de que una sola carga eléctrica puede existir en una partícula, mientras que no se ha observado, está hablando de 1948, que un único polo exista en una partícula. Dirac insistió en muchas ocasiones y refiriéndose a muchas teorías de las que él construyó o de las que otra gente construyó, insistió en ese artículo que la belleza y la simetría eran cualidades fundamentales para construir una teoría física. Fue esta idea, según él, la que lo motivó a proponer una extensión de las ecuaciones de la electrodinámica de Maxwell, en la que un polo magnético podría existir y así la única asimetría entre electricidad y magnetismo consistiría en que el más pequeño polo magnético tenía que ser mucho más grande que la más pequeña carga. Grande quiero decir en masa. Esto resultará en que será necesaria una enorme energía para producir una partícula con un único polo, lo que puede explicar que hasta que a él se le ocurrió la idea, tales partículas no fueran observadas. Pero insisto, no fueron observadas hasta el presente. En el mismo artículo, Dirac señaló que el interés de su propuesta no solo reside en que generaliza la electrodinámica habitual, que si existiera un monopolo magnético en el universo, él se dio cuenta que las leyes de la mecánica cuántica
llevarían el requerimiento de que toda carga eléctrica en la naturaleza fuera un múltiplo de la más pequeña, que en su época correspondía a la del electrón. Es importante explicar la idea de Dirac, porque inclusive al presente muchos investigadores anuncian haber detectado monopolos, pero desconocen la hipótesis de Dirac, lo que los conduce a denominar monopolos a objetos que no lo son. Para entender estas confusiones hay que tener en cuenta que para modificar las ecuaciones de Maxwell de manera consistente, Dirac tuvo que aceptar que el campo magnético podía tener singularidades, regiones donde no estaba bien definido en el sentido matemático. La región de una dimensión en que esto sucede, para el campo magnético del monopolo de Dirac, se conoce como cuerda de Dirac. Se trata de una curva, que llamamos cuerda, que nace en el punto en que está ubicado el monopolo y llega por algún camino, esa cuerda llega hasta el infinito. Para que esa singularidad del campo magnético en los puntos que forman la cuerda fuera aceptable, porque los físicos no podemos medir cosas que son singulares, o sea, que se vuelven infinito o lo que fuera, Dirac tuvo que imponer que tal cuerda no pudiera ser observada físicamente, es decir, que no pudiera ser detectada. Y ahí lo que dijo es la partícula más pequeña con carga eléctrica que conocemos, el electrón, que es con lo que nosotros medimos los fenómenos electromagnéticos, no pueden reconocer, bueno, parte, también lo medimos de otras maneras, la idea era que si bien esa singularidad existía, el electrón no podía medirlo. Y de imponer que la cuerda fuera inobservable para el electrón, resultó que el producto de la carga eléctrica del electrón y la magnética debía ser un múltiplo entero de 2π. Dirac no exista físicamente, es un artefacto producido por las coordenadas que usó Dirac, que era un físico matemático, no era un matemático. Si se utilizan herramientas matemáticas muy sofisticadas, como las de la cohomología y la topología algebraica, se puede evitar la introducción de la cuerda de Dirac, pero la condición de que el producto de la carga eléctrica y de la magnética sea un múltiplo de 2π, que viene de la topología, sigue siendo válida. Anunciar la detección de una cuerda de Dirac, como ha sucedido innumerables veces desde 1931, cuando Dirac publicó su primer trabajo, es cometer un oxímoron, ¿no? Creo que la misma palabra se usa en portugués, inaceptable desde el punto de vista científico. O sea, algo que Dirac inventó, que no debe ser observable, como esa cuerda que es singular, que no se puede medir, no puede ser que alguien la mida. En diciembre de 1981, cuando se cumplieron 50 años de la aparición del primer trabajo de Dirac sobre el monopolo, Abdus Salam, que es el fundador de, los físicos deben saber que es el ICTP, es un centro internacional de física teórica, Salam organizó, otro premio Nobel, Salam, organizó la conferencia Monopolos y Teoría Cuántica de Campos, invitó a Dirac, pero Dirac ya estaba muy enfermo, con lo cual no pudo asistir, pero escribió al final de una muy escueta carta, siempre lo que Dirac escribía eran mínimo líneas y aún en sus papers, y puso lo siguiente: me inclino ahora a creer que los monopolos no existen. Tantos años han pasado, esto era el 81, sin ningún tipo de estímulo, del lado experimental, hacen que piensa que no existe. Será interesante ver si la diferencia que usted puede producir algún nuevo ángulo de ataque al problema. Un reconocido experto en el tema, el físico Alfred Goldhaber, de la Universidad de Nueva York, escribió en 1997 un artículo titulado Pelos del unicornio, en el que traza un paralelo entre la historia del monopolo y la historia del unicornio. En un artículo
que se llama entonces Pelos de hola, unicornio. Sí, disculpa interrumpirte por un segundo. Sí. Tengo que hacer dos comentarios porque quiero pedir a todos que están en la sala que cierren sus... Y la segunda cosa es que la señora María Inés está compartiendo su pantalla. O sea, aquí lo que nosotros estamos mirando es la pantalla de ella. Así que si puder, por favor, será el compartimiento de la pantalla sería mejor para la transmisión en YouTube. Ok, Fi, disculpa, sí, puedes continuar. Entonces estaba diciendo que un experto que ha publicado libros muy importantes, papers muy importantes, escribió un artículo, pero que tiene una parte de fórmulas, o sea, científica, pero tiene una introducción que les voy a resumir porque es muy interesante y además pienso muy divertida. Entonces, Goldhaber comienza por explicar que el término con que se designa a ambos, pelos del unicornio era el título, ¿no? Entonces él empieza diciendo que el término que se utiliza para referirse tanto a los monopolos como a los unicornios tiene un único origen. El unicornio tiene un único cuerno, chifre, creo que es en portugués cuerno, ¿no? Lo que tiene el elefante. Entonces el monopolo tiene un único chifre magnético y el unicornio tiene un único chifre, que es lo que caracteriza al unicornio. De hecho, si bien el término unicornio deriva del latín unicornis, cuando en el griego original, antes del latín, el unicornio, cuando se hablaba de cuerno, se hablaba de monoqueros, de cuerno único. Mono, queros, monopolo. Al igual que con el magnetismo, que fue descubierto en Asia Menor, les dije, en la ciudad de Magnetite, las primeras referencias al unicornio aparecen en Asia, según mencionan tratados griegos, que, en particular la famosa Historia Natural de Plinio el Viejo, en el siglo I. Como sucede con el monopolo, existe una vasta literatura sobre el unicornio, comenzando por la Biblia hebraica y por un bestiario cristiano del siglo II, en el que se lo compara a Cristo con un unicornio espiritual de gran belleza. En la Edad Media se vuelve una bestia fabulosa y durante el Renacimiento reaparece en tratados de medicina a propósito de los usos curativos del chifre del unicornio. En el siglo XX aparecen libros de psicoanálisis, como por ejemplo un libro del primer discípulo de Lacan, que se titula Psicoanalizar. Tanto el monopolo como el unicornio tienen parientes pobres. En el caso del monopolo, por ejemplo, es el solenoide. El solenoide, para los que no son físicos en la audiencia, es una bobina de hilo, conductor, ¿no? Un cable, aislado, por el que circula una corriente eléctrica, en cuyos extremos se puede observar un campo magnético parecido al de un monopolo. Cuanto más largo sea el solenoide esta bobina, en los extremos, más parecido es el campo magnético a el monopolo. Pero lo que sucede es que no es un verdadero monopolo, es un solenoide muy largo y de un radio muy pequeño. Por eso digo, es un pariente pobre del monopolo. Y en el caso del unicornio, el rinoceronte, supongo que la palabra es la misma, podría ser tomado por un unicornio de segunda categoría, o como decía, un pariente pobre. Y esto último porque el rinoceronte no es un animal particularmente hermoso, mientras que en base a los gobelinos y tapicerías en que se lo representaba por el siglo XVII, el unicornio es de una gran belleza, como lo es la manera en que aparece el monopolo en las ecuaciones del electromagnetismo modificadas por Dirac en 1931. Desde ese 1931, los físicos experimentales de muchas áreas de la física lo buscan desesperadamente
como fueron buscados los unicornios hasta mediados del siglo XIX, cuando todavía, a mediados del siglo XIX, se pensaba que eran animales reales desaparecidos. En ambos casos ha habido anuncios de su hallazgo. El más reciente, referido al unicornio, tuvo lugar cuando la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte informó en noviembre del 2012 el descubrimiento de los restos y la guarida, el lugar donde se escondía el unicornio. Luego agencias de Corea habían encontrado pintado en una roca cercana a la capital de Corea del Norte la imagen de un unicornio. O sea, esta fue una de las tantas falsas noticias de hallazgo de unicornio. Las noticias más recientes, porque hubo infinitas, de supuesto hallazgo de monopolo, remontan a 2009, cuando un grupo de físicos de la materia condensada anunció en conferencia de prensa en la revista Science, donde fue publicado el trabajo, y el trabajo recibió mucha atención, porque es un trabajo serio, solo que, no en el título, pero en el texto, decían que habían detectado cuerdas de Dirac, y por lo tanto monopolos en una sustancia que pertenece al grupo de los hielos de spin, de los que muchos de ustedes, spin ice en inglés, ustedes deben haber escuchado hablar. Pero de vuelta, esto es un oxímoron, porque Dirac, el monopolo de Dirac tiene una cuerda, pero la cuerda tiene que ser inobservable, así que decir que uno encontró un monopolo porque midió la cuerda es una contradicción obvia. La última noticia sobre el hallazgo de un supuesto monopolo de Dirac apareció en diarios de todo el mundo a principios de 2014. Nuevamente la noticia confundía la detección de un verdadero monopolo en la naturaleza con la obtención de la fotografía de un supuesto monopolo en un campo magnético simulado, no un campo real. El polo que habían creado David Hall y sus colaboradores en un college de Massachusetts, en Estados Unidos, no es un monopolo magnético en el sentido convencional. Es lo que aparece en lo que hoy se llama una simulación cuántica, en la que se usa un dado sistema cuántico para modular otro sistema que es más difícil de detectar. Así se aclara que el artículo publicado en Nature, el anterior en Science, no era correcto. La única diferencia, y con esto termino la historia del monopolo, la única diferencia que detecta Goldhaber en la historia de unicornio y monopolio tiene que ver con la posibilidad de crearlo. Bajo física de altas energías de la Universidad de Stanford, que es el más confiable para la física de partículas y campos. No sé qué ha sucedido. Professor Carlos Alberto, seu microfone está ativo. Você poderia desativar o microfone? Obrigada. Pronto. Listo, puedes continuar. Bien. La única diferencia que detecta Goldhaber en la historia de los unicornios entonces es que con las técnicas de manipulación genética actuales podría lograr producirse un unicornio como un rinoceronte pero bello, en contraste con la dificultad de producir un monopolo como los que propuso Dirac, dada la energía enorme que sería necesario emplear. Yo había planeado hablar un poco de monopolos que sí pueden existir en teorías más complicadas que la teoría de Dirac del electromagnetismo, en teorías que tienen más que ver con el modelo que llamamos el modelo estándar, o más particularmente con la parte del modelo estándar donde se unificaron la electrodinámica y las interacciones débiles. En teorías de ese estilo o parecidas se han encontrado soluciones que no son singulares, y son esas a las que habría que intentar medir. Las soluciones de esas ecuaciones más complicadas que la que planteó Dirac, que era la electrodinámica clásica, fueron encontradas por Gerard Toft y motivos del principio del siglo, no, de fin del siglo XX,
y de manera independiente por Alexander Polyakov, que también debería haber recibido el premio Nobel, pero bueno, no lo recibió. La solución de Topps-Polyakov es un polo magnético concentrado en una esfera en el origen del campo de Higgs, el modelo, el campo escalar que tanto revuelo causó en 2012. Y es interesante que Polyakov lo llamó con la palabra rusa ex, que se traduce erizo, es ese bicho marino que tiene muchas púas, porque justamente el monopolo es como una esfera de carga magnética unitaria y las púas son, representan a los campos de Higgs. Bueno, paro con el monopolo. El que tenga intenciones de saber más, yo le puedo mandar la clase completa. Voy a hablar un poquito. ¿Qué hora es todo esto? 3:25, sí, estoy atrasado. Voy a hablar un poquito de materia oscura, ¿eh? Y energía oscura, que es otro de los problemas que todavía no está resuelto al día de hoy y que gran cantidad de físicos teóricos y experimentales están atacando desde todas las áreas que se les puede ocurrir. En esos temas un poco he trabajado yo también. Diciendo lo siguiente, materia oscura, después aclaro por qué oscura. Y todas las otras formas ordinarias de materia que conocemos, desde la materia que vemos gracias a los telescopios y los satélites, o que medimos gracias a ellos, como la materia que forman nuestros átomos, etc., son apenas 4.9% de la materia que de manera indirecta se detecta desde satélites como el laboratorio Planck. Y se sabe que hay una cantidad de materia mucho más grande, después voy a dar los números si tengo tiempo, que de manera indirecta uno puede detectarla. Es decir, viendo materia que uno conoce, ve que tiene que estar presente por diversas razones, otra materia que todavía no conocemos, otras cosas que no son quarks, que no son electrones, o partículas compuestas como los protones o los neutrones, no son la materia que describimos en lo que llamamos el modelo estándar, o sea, la teoría más general que conocemos hasta ahora, para la física de partículas, a la que solo la idea es que falta agregar la versión cuántica de la gravitación. La llamamos oscura, primero porque no emite radiación electromagnética que podríamos detectar como detectamos, por ejemplo. También se la puede llamar escondida, porque no la podemos encontrar. Y no es más que decir oscura o escondida, no es más que la expresión de ignorancia. Como uno puede leer en Ptolomeo que se hablaba de terra incógnita, para posibles territorios desconocidos, que ya hasta en los mapas del siglo XV se pintaban dragones y otras bestias fantásticas fuera de la parte que había sido descubierta por viajes o por caminatas o por lo que fuera. Recién cuando en el siglo XIX se terminó de explorar a todos los mares y todos los continentes, el término de terra incógnita fue abandonado. Como va a ser abandonado sin duda alguna, el término de materia oscura cuando sepamos de qué se trata. El adjetivo oscura se refiere, como dije, a que no emite suficiente radiación electromagnética como para ser detectada por los aparatos disponibles actualmente. Para detectar, sí, dije, son conocimientos indirectos. Los datos más recientes provistos por el equipo que opera el observatorio Planck, con el que se estudian
Fidel, no te escuchamos. Con las piernas abiertas y sin que se vea la cabeza, y señalando el sexo de esta mujer, Courbet habla del origen del universo y Lacan habla del origen del universo también. Notablemente la obra de Lacan, hoy estoy en tiempo todavía, notablemente la obra de Lacan es una obra oral. La inició el 18 de noviembre de 1953, diciendo: el maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una chute, una patada en español o en castellano, sería un chute, creo, en portugués. O sea, un golpe, como el que uno le da a un fútbol. En cuanto al tipo de interlocutores, él dijo: no escribo para idiotas, pero no refiriéndose al término médico, sino al verdadero sentido que daban latinos y griegos a la palabra idiota, que era una persona que era lego, que no era experto en algún tema, no en todos, como nos sucede con algunos políticos, que son idiotas, refiriendo que no escribía para los idiotas, es decir, para los que no eran expertos en psicoanálisis. Y en uno de sus seminarios, porque como les decía, no tiene tanta obra escrita, pero por supuesto cualquiera de los seminarios se puede encontrar en internet, tanto en francés como en castellano como en inglés. Él los empezaba 12:30 puntuales y empezaba hablando muy lentamente, que es como hay que leer a Lacan, para no decir que dice estupideces, tonterías. Hacia el final hablaba más rápidamente, en el momento en que los elementos importantes eran resumidos de una forma extremadamente concisa. O sea, el resumen de todo el seminario aparecía al final. Sin ser Lacan, yo pretendía terminar, no sé si voy a llegar, haciendo lo mismo, solo que inverso, porque yo hablo un poco rápido. Lacan comienza ese seminario preguntándose por qué no hablan los planetas. Planeta en griego quiere decir un astro errante. El mismo Lacan califica como extraña la pregunta de por qué no hablan los planetas. Y espera una respuesta de las cientos de personas que, sentadas o paradas o desde fuera del anfiteatro, acudía toda, científicos, psicoanalistas, o sea, toda la parte cultural en París. Lo curioso, sigue Lacan, no es que ustedes no digan ninguna razón, no den ninguna razón de por qué no hablan los planetas, sino que no parezcan darse cuenta que hay montones de razones. Si solo osaran pensarlo, lo estoy citando, estoy leyendo, lo estoy citando literalmente, o sea, exactamente lo que él dijo. Los planetas no hablan, primero porque no tienen nada que decir, segundo porque no tienen tiempo, tercero porque se los ha hecho callar. Y las tres cosas son ciertas. Cuando nos dirigimos a personas que parecen especialistas, siempre nos decepcionamos cuando pedimos que respondan al por qué no hablan los planetas. Verán que él se estaba salteando partes que quiero saltear. Él consultó entonces a un epistemólogo italiano famoso, lo hizo ir a dar un seminario durante su seminario, para que respondiera por qué no hablan los planetas, y la pregunta no pareció presentarle demasiadas dificultades a este epistemólogo, historiador de la ciencia y un experto newtonista en la historia de Newton, y le respondió inmediatamente: ¿por qué no hablan los planetas? Porque no tienen boca. Lo que no parece una razón completamente satisfactoria, pero en fin, ahora vuelvo a leer lo que escribe Lacan.
Lo que no parece una razón completamente satisfactoria contestar porque no tienen boca. Pero en fin, finalmente me sentí un poco decepcionado. Y como siempre estaba equivocado. Cuando uno se decepciona es que uno está siempre equivocado. Jamás hay que sentirse decepcionado por las respuestas que uno recibe, porque lo que tiene de maravilloso es que son una respuesta. Es decir, justamente algo que uno no esperaba. Al fin de cuentas, la respuesta que me dio tan rápidamente no me decepcionó. La respuesta que me dio es sumamente esclarecedora, siempre y cuando se la sepa oír. Y yo había olvidado completamente que estaba en particularmente buenas condiciones para oírla, justamente porque soy psiquiatra, porque no tienen boca. Sin embargo, sería un error creer, estoy de vuelta leyendo, sin embargo, sería un error creer, a ver dónde estoy, que son tan mudos, lo son tan poco que durante mucho tiempo se los confundió con los símbolos naturales. Nosotros los hemos hecho hablar y sería un gran error no preguntar. Hasta una época bien avanzada les quedó el residuo de una suerte de palabra, de carácter humano. Lacan no está hablando solamente de imágenes como las que nosotros vemos en las caricaturas en que se representa la luna en cuarto menguante con boca y ojos. O no está pensando en la bandera argentina, que como ustedes saben, estoy acoplando los papeles de Lacan. La bandera argentina, que como ustedes saben tiene un sol en el medio de la banda blanca, y ese sol tiene boca, si ustedes miran en internet la bandera argentina. Está hablando del Almagesto, una gran compilación enciclopédica astronómica que realizó Ptolomeo, o Claudius Ptolomeus de Alejandría, el verdadero nombre, en el año 140 a.C., y en cuya edición primera en Europa se ve a la luna, nuevamente, bueno, en el texto que yo escribí está la tapa del libro, pero se las describo, la pueden encontrar como imagen en internet, se ve a la luna y al sol hablando. Por favor. Y hablando en un largo texto, se los ve en la tapa. El Almagesto sirvió de base de los estudios de astrónomos europeos hasta el siglo XVII. O sea que hasta el siglo XVII se consultaba un libro cuya tapa tenía al sol y a la luna hablando. Tampoco Lacan está hablando de Kepler, quien además de enunciar las correctas leyes del movimiento de los planetas, escribió una obra muy famosa que se llama Harmonicis Mundi, según la cual al moverse los planetas, en las elipses que él supo describir, emitían un sonido que según la excentricidad de la elipse era una nota sola, como pasa en el caso de Venus, o muchas, como pasa en el caso de Marte, donde como hay muchos cambios de velocidad, porque la órbita es una elipse más gorda, vamos a decir, y entonces él asignó a cada órbita una música. De hecho escribió, yo puse, y la pueden encontrar, la partitura, y cuando todos los planetas se movían en conjunto, construían una armonía, por eso el libro se llama Armonía, en honor a Dios. No queda claro si uno lee con cuidado a Kepler si Dios era creyente o no. Pero seguramente escribió esta armonía, si no es que fuera muy creyente, y yo opto por pensar que no, porque sabía lo que le había pasado a Giordano Bruno y lo que casi le pasa a Galileo,
a uno le prendieron fuego y el otro tuvo que mentir para salvar su vida. Lo que Lacan, voy a resumir porque estamos llegando al tiempo que me dieron los organizadores, ya me pasé 4 minutos. Lacan lo que dice es que fue Newton, al escribir la ley de gravitación de Newton, o sea, la teoría de la gravitación de Newton, solo fue superada por la teoría general de la relatividad de Einstein, pero bueno, la teoría de Newton sirvió para entender las fuerzas gravitatorias en un nivel no relativista, vamos a decir. Y entonces fue esa fórmula tan compacta, tan pequeña, ¿no?, que conocemos para la fuerza gravitatoria de Newton, que une lo que le pasa a una manzana con lo que le pasa a un... O sea, es una gran generalización que une lo que le sucede a una manzana y lo que le sucede a un planeta. Esa fórmula hizo callar a los planetas que hablaban, hizo callar a los dioses de las distintas religiones, hizo callar a los astrólogos, hizo callar a los charlatanes, ¿sí?, que nuevamente los hay muchos, y muchos políticos también, charlatanes. O sea que los planetas dejaron de hablar porque un físico los hizo callar. Y a mí me parece esa la definición más precisa, ¿sí?, de lo que es un físico o en general de lo que es un científico. Tenía algo de Borges para leerle sobre el mismo tema, pero me parece que va a quedar para los que pidan el... Daniela. Sí. No sé si organiza preguntas. Sim. Bom, eu diria que para a gente ficar um pouco organizado, um pouco mais organizado com as perguntas, quem tiver pergunta, escreve no chat aqui, e aí, dependendo da ordem, a gente vai, eu vou chamando. Está bueno assim, Fidel? Está perfeito. Sim, ok. E, novamente, em nome da URCA, da Universidade Regional do Cariri, a gente agradece ao professor Chapoznik pela palestra riquíssima, como sempre. Entonces no hay preguntas. O sea, hay una pregunta de una primera pregunta. La idea es que la persona escribe y tenemos una orden por quién va a preguntar, porque si abrimos para todos preguntar al mismo tiempo, no está bueno, está muy malo. Así que tenemos alguien que preguntó, preguntas por acá, preguntas por aqui. Só para determinar a ordem. Eu vou chamando e vocês vão fazendo a pergunta. Quem vai ser o primeiro? Willamy, primeira pergunta. Você pode desativar o microfone e falar diretamente para o professor Chapoznik. Sí, acá veo una pregunta que dice, profesor... ¿Están me ouvindo? Sí. Bueno. Sí, bueno, dale. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí em casa, em isolamento, mas tudo bem. Professor Chapoznik, meu primeiro contato, a primeira vez que eu escutei falar do senhor foi na época do mestrado, em 2004, por aí. E, inclusive, a minha dissertação de mestrado, a gente utilizou alguns papers seu como referência. E a minha pergunta não é especificamente sobre o tema em física, mas é uma curiosidade.
Qual foi a sua escola, qual foi, digamos, a sua árvore genealógica em que o senhor chegou a... como que o senhor chegou a estudar esses tópicos de vórtices, de modelos de Chern-Simons, que era uma escola já que já havia dentro da sua universidade? Eu queria entender como é que o senhor chegou a estudar esses temas. Bueno, cuando una de las personas que guiaba mi tesis, eran, bueno, dos personas. Una era Héctor Bucetich y Carlos García Canal, que son argentinos. Bueno, y otros dos argentinos que usted debe conocer muy bien, que son Giambiaggi y Bolini. Entonces, yo hice la tesis con ellos y después fui a como postdoc a l'École Normale Supérieure, la Escuela Normal Superior de París, y ahí primero trabajé simultáneamente con Joël Scherk, que es un físico, muerto, muy joven, que es uno de los inventores de la supergravedad, y también con un compañero de estudios de la Argentina que también era postdoc, Héctor de Vega, y con Héctor de Vega, el director del postdoc de Héctor, Héctor de Vega, nos propuso dar en un Journal Club el primer paper que había aparecido de vórtices, que era uno de Nielsen y Olsen, pero que no habían estudiado las soluciones. Entonces, que diéramos en el Journal Club un resumen, cosa que tuve que dar en mi muy mal francés y de aquellos tiempos. Sigue siendo muy malo, pero no tanto como en aquellos tiempos. Nos interesó el tema y estudiamos el paper y dijimos con Héctor de Vega, vamos a tratar de encontrar una solución. Y buscando esa solución fue que encontramos que las ecuaciones de los campos que aparecen en esa teoría, que es el modelo abeliano de Higgs, se pueden reducir a ecuaciones de primer orden, que hoy se llaman ecuaciones Bogomolny, porque Bogomolny en ruso las había publicado un mes antes que nosotros. Pero no importa, la manera en que él encontró es más clara, pero nosotros encontramos la solución exacta de vórtices. Entonces, por eso yo empecé con eso. Y con Joël Scherk había empezado a estudiar supergravedad, pero después cambié de lugar, pero con él hicimos un trabajo sobre monopolos. Y por eso es que trabajé en monopolos y vórtices. En cuanto a Chern-Simons, uno de mis alumnos de doctorado, Gustavo Lozano, no sé si lo conoces, ha ido varias veces a Gustavo, fue con un postdoc al MIT y yo lo visité, y ahí discutimos con Yakir, uno de los tres autores del primer paper en física del modelo de Chern-Simons, y por eso, como me interesó ese modelo, por eso empecé a trabajar eso. Lo primero que te conté, voy a revelar mi edad, porque lo primero que te conté de vórtices fue en el año 1978, y lo segundo que te conté de Chern-Simons fue en el año 1991. Sí, buenísimo. Y no es que eso fuera precoz. En 1978 yo ya era doctor en física, era un joven físico. Sí. Gracias por la respuesta, sí. Bueno, tenemos una pregunta de Marconi, ¿sí? Que está preguntando si vos crees que la materia oscura es solamente una ignorancia de nuestra parte. Bueno, yo en general no uso la palabra creer, porque creer es un acto irracional. Entonces la pregunta la voy a traducir diciendo, si yo pienso
que es parte de nuestra ignorancia. Y diría que sí, que la misma parte de la ignorancia de cuando Dirac planteó que tenía que existir positrones, no con ese nombre, él decía objetos con carga positiva, que primero pensó que era el protón y después se dio cuenta que no, que tenía que ser igual. Él tenía 26 años en ese momento. Se corrigió y dijo, no, no es el protón, tiene que ser como un electrón pero de carga positiva. No se conocía. 6 meses después, esa ignorancia experimental desapareció porque un astrofísico que ni sabía de la teoría, no creo que estuviera en condiciones tan pronto de entender la teoría relativista de la mecánica cuántica de Dirac, que acababa de salir, de aparecer y de ser respetada, midió en observaciones de radiación de fondo del universo, descubrió los positrones. Así que yo pienso que esa materia oscura es parte de nuestra ignorancia. A lo mejor sucede que no es materia oscura, sino que es una forma de radiación. Una pregunta que me interesa, que no sé si está en orden. Hay otra que en la próxima pregunta, ¿qué es para usted lo que inscribe la estructura de la teoría newtoniana? ¿Cómo? ¿Qué es para usted? ¿Qué es para usted lo que inscribe la estructura de la teoría newtoniana? No sé quién hizo la pregunta, hizo Saucunos. No sé si inscribe quiere decir lo mismo en portugués que en castellano. Refiero F igual a G, la constante de gravitación, m' sobre r cuadrado. Eso es lo que... No, había una pregunta que me interesa. ¿Puedo yo leerla? Sí, puedes. ¿Puedo? Puede. Y Sí, dice así. Claro. Lacan fue citado por Alain Sokal como uno de los oscurantistas, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo invité y por suerte aceptó mi invitación y vino desde Estados Unidos Alain Sokal, de quien soy amigo. Y además que políticamente coincido mucho con él. Pero él dio un seminario de física, porque esa fue la condición. Se pagaba el viaje y venía a discutir conmigo y me regaló autografiado el libro al que se refiere la persona que lo preguntó. Y él dio el seminario a la mañana en los temas en que trabajaba, que es mecánica estadística. Y a la tarde estuvimos discutiendo como 5 horas sobre su libro. Y él nunca había leído más ciertas partes de Lacan, en las que yo también coincido, que son oscurantistas, pero que si uno escucha a los psicoanalistas lacanianos, explican que en realidad él usa metáforas. Lacan dijo barbaridades como que la raíz cuadrada de -1, que es nosotros los físicos y los matemáticos, y hasta lo enseñan no en los primeros años de cualquier facultad de ciencia exacta, que la raíz cuadrada de -1, que es la unidad imaginaria, la emparentaba con el falo. El falo es eso, que no es el pene masculino, sino, bueno, por ejemplo, él no sabía la diferencia entre lo que es el falo y lo que es el pene. Para Lacan, si ustedes buscan en el Aurelio, seguramente lo va a poner como sinónimo, pero Lacan usaba metáforas. O sea, él había encontrado, él me contó, él iba a la biblioteca a buscar algún libro, en épocas en que los libros no se podían bajar de la biblioteca rusa, y encontraba abiertos libros de psicología y copiaba frases. Y con eso publicó esa farsa en esa revista, y después publicó el libro Imposturas Intelectuales, ese que digo que me regaló y me autografió, la versión en francés, y que era la que me regaló. Entonces, yo pienso que lo que él hace con esas metáforas tristes
es lo mismo que hacemos los físicos cuando hablamos de buracos negros. ¿O es que quien me hace esa pregunta piensa que es oscurantismo hablar de un agujero negro o del Big Bang? Se usan palabras como metáforas. El agujero negro no es un agujero negro, no es lo que llamamos agujero en el diccionario, agregado a negro, lo que llamamos... Y el Big Bang no es una explosión que aparece en las películas, en los filmes, es una metáfora para algo que no sabemos lo que es y ni siquiera sabemos si existe, o si en realidad el tiempo es circular, o no hubo Big Bang, no hubo tiempo. Entonces yo pienso que si uno va a acusar de oscurantista a Lacan, antes de leerlo, cosa que no había hecho Alain Sokal, leer los seminarios. Los seminarios ocupan del orden de 20 volúmenes, no es que yo haya leído todo, pero leí unos cuantos. Y entonces, de la misma manera que yo sé que Big Bang no es una gran explosión que hizo pum, sino que es otra cosa, son soluciones de ciertas simetrías de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein cuando hay materia, no es una explosión, y entonces, no es un agujero negro, y tampoco el Big Bang, que es parte de nuestra ignorancia, o sea, se ha medido, pero cuando se puso ese nombre, que fue por los años 40, 50, era parte de nuestra ignorancia, o sea, Einstein había pensado que no existían. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de extrapolaciones, como dice la pregunta. Hay que ser serio, o sea, hay que leer a Lacan si uno va a acusarlo de oscurantista. Yo puedo proveer la lista de los 20 tomos, son muy caros, por eso no los tengo todos, cuestan mucho dinero, pero puedo decir que si uno lee el seminario, el volumen 4, que se llama El Gran Otro, ahí va a encontrar que la parte en que habla de la ciencia, seriamente, Lacan está haciendo una cosa que creo que es muy positiva, y cuando dice que la raíz cuadrada de -1 es el falo, que no es el pene, sino algo imaginario que tienen las mujeres y los hombres, está haciendo una metáfora, por ahí, desgraciada, si uno la lee en términos de física. Los físicos tenemos una especie de defecto, que es creer que podemos entender todo. Bien. Bien. Bellísima la respuesta. Tenemos dos preguntas más sobre monopolos. Creo que son preguntas cortas. Una que está viniendo desde YouTube y que pregunta, bueno, yo voy a hacer las dos y así que como son ambas de monopolos, puedes responder. La primera dijo, ¿por qué, yo digo en portugués, por qué no se abandona a idea de monopolos? O sea, ¿por qué no dejamos? Bien. Y la segunda, la segunda dice, si existem soluções de monopolo magnético em outras eletrodinâmicas, como por ejemplo Podolsky, Chern-Simons, etc. Y lo que muda en las propiedades físicas. Bueno, lo primero, yo creo que lo mencioné, pero si no lo repito. En la electrodinámica, o sea, las ecuaciones que Newton escribió en 1864, es allí donde, por una falta de simetría y belleza, dado que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga, ¿por qué la divergencia del campo magnético es cero? Y esa fue la idea de Newton, de Dirac, que para mí está a la altura de Newton, por eso me los confundo. ¿Por qué no iba a haber que la divergencia de B, del campo magnético, es igual a una carga única magnética, positiva, negativa, norte, sur? ¿Sí? Ahora, la divergencia de B distinto de cero del campo magnético implica violar una identidad que hay gente que la llama identidad de Bianchi,
no importa, es un teorema matemático. O los franceses lo llaman con el nombre de Schwarz, del matemático Schwarz. No el Schwarz del Charles Simon, sino un Schwarz mucho más viejo. Entonces, por eso es que si violan ese teorema o esa identidad de Bianchi, tiene que ser una singularidad lo que uno mete. Porque si las funciones son regulares, no puede ser que la divergencia del campo magnético no sea cero. Entonces, queda total. Bueno, entonces Dirac inventó la cuerda, esa línea de singularidades, pero durante 50 años, más, 1931 ahora, son 70 más 20, 90 años casi, se lo pretendió medir y no está. Entonces yo, al menos, pienso lo mismo que Dirac en el año 81, cuando le escribió a Salam, que después de 70 años no se encontró esa partícula. Claro, los defensores de la supersimetría me van a decir que la supersimetría lleva ya 40, casi 50 años y tampoco se la encuentra. Bueno, hay mucha gente que la está abandonando. Lo que sí hay una existencia de monopolos en teorías. Maxwell era lo que llamamos una teoría abeliana de Gauge. Abeliana en un sentido matemático, no importa para los que no son. Mientras que las teorías del modelo estándar, o sea que describen 3 de las 4 interacciones fundamentales, son teorías similares pero no abelianas, donde hay ciertos elementos que no conmutan, no importa, no quiero ser técnico, salvo que quieran una respuesta muy técnica. Bueno, en esas teorías, yo creo que pienso que mencioné, no creo que mencioné, porque no me acuerdo si lo hice, o sea que puede ser que me equivoque. Yo pienso que hablé, o creo que hablé, de Toft y de Polyakov, 2 físicos, uno con premio Nobel, el otro que lo debería haber ganado, y ellos lograron construir en esas teorías más generales que la de la electrodinámica, lograron construir un monopolo que no tiene singularidades. Entonces, ese podría estar, pero claro, tendría que tener una masa enorme, como había pensado Dirac, del que él descartó su existencia, porque si no tuvieran esa masa enorme, tendríamos que haberlo visto como vimos como se experimentó y se detectó a los protones, de manera indirecta a los quarks, etc. Hasta el día de hoy no hay ningún experimento que haya revelado que la existencia es posible, pero tampoco que es imposible. De hecho, hay algo que se trató de medir, pero hasta ahora no hubo resultados. Si existiera, aunque fuera uno solo, en el Big Bang, discúlpenme que usé esa palabra metafórica, como para poder crear un monopolio en los primeros minutos, digamos, del universo, si es que el universo comenzó, de nuestro universo, porque no sabemos si son muchos o uno solo, en el que estamos nosotros, podría haberse producido uno o varios, y esos haber sobrevivido con masas tan grandes que no tenemos aceleradores para medirlo, pero si existieran el protón, que tiene una vida estable muy larga, no sería estable. Entonces hubo medidas en Italia, en un laboratorio internacional, pero se hizo bajo unas minas en Italia, tratando de detectarlo y no fue detectado. Pero eso no quiere decir que esos monopolos no abelianos, vamos a llamarlos, los que clásicamente introdujeron Toft y Polyakov, esos pueden tener regulares y podrían haberse producido al inicio de nuestro universo, insisto, si el universo comenzó. Buenísimo. ¿Quieres más preguntas? Yo acá leo una. Ya está, Bolivia. Sí, hay una que dice, años 80 y 90 fueron de teorías de campos. El siglo XXI es de gravitación. ¿Será que la teoría de campos aún tiene importancia por sí
¿O solamente va a ser el Levante junto de gravitación, cosmología y supercuerdas? Es de Carlos Alberto. Sí, podría ser que yo espero ser longevo, o sea, vivir muchísimos años más, 30, 40 años más, para poder ver si eso sucede. Digamos, los intentos de cuantizar la gravedad hasta ahora, la mejor apuesta que para mí fue la de la supergravedad, que les decía que ese coautor mío, Joel Scherk, propuso en los años fines de los 70 y principios de los 80, pero se descubrió que también tiene problemas. La cosmología va a seguir haciéndonos entender un montón de cosas, pero está incorporada por ahora a la teoría de campos cuánticos. De supercuerdas, hasta el día de hoy, yo no conozco ninguna predicción que tenga la teoría de cuerdas que no tenga la teoría cuántica de campos. Y ninguna de las predicciones de la teoría de cuerdas que no podrían ser predichas, en mi visión, ¿no?, por la teoría de campos, ninguna de las predicciones que son propias de las teorías de cuerdas se puede medir con los aparatos que tenemos, y eso estoy seguro que no van a poder estar antes de mi desaparición. O sea, a eso no lo voy a ver. No es que no vaya a ser posible, pero estoy seguro que faltan más de 40 años para llegar a las energías que unifica las tres interacciones ya unificadas por la teoría de campo y la de la gravitación. Buenísimo. Bien. Creo que esta fue la última pregunta. Sí. Bien. Sí, bueno. Nos detenemos aquí. Si tenemos a alguien escribiendo. ¿Y no quieres que para terminar yo lea ese párrafo de Borges, de nuestro gran escritor, que tiene parte de sus orígenes? Son 2 minutos. Sí. ¿Quieres antes de la pregunta o después? Ahora. Ok, entonces... ¿Puedo? Son sí, 2 claro. minutos, y debo decir que yo descubrí esta conferencia que dio en 1985 Borges. Voy a leer no toda la conferencia, sino un trozo muy pequeño de 2 minutos. Lo descubrí leyendo la Folia de Sao Paulo, un día de mucha lluvia, en Campos do Jordão, en una de las escuelas esviecas. Pude comprar en el pueblo la Folia de Sao Paulo y descubrí esto. Después lo encontré en español, en castellano. Es una conferencia que dio sobre Spinoza, el filósofo Spinoza, al que Borges consideraba el más adorable de los filósofos. El filósofo lo llamaba Jorge Luis Borges, nuestro escritor nacional, vamos. Llegó a la Folia de Sao Paulo de los domingos, que hay mucha literatura y por eso yo lo había comprado, porque no era el diario, el jornal que yo prefería, pero sabía que los domingos lo tenía que comprar por la parte de literatura. Y decía así: señoras y señores, en una novela de Joseph Conrad, que para mí es el novelista, un navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo, una sombra, una claridad en los confines del horizonte, y se dice que esa claridad, esa sombra, y estoy leyendo, por eso y se dice que esa claridad, esa sombra, es la costa de África, y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingstone, y luego palmeras y lo que resta de Cartago, que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes,
y de compradores de esclavos y de ruinas y pirámides. Es decir, un vastísimo mundo de selvas, desde luego leopardos, pájaros y sigue. Y en mi respuesta sobre lo de Sokal y Lacan, yo creo que esa historia de que somos los físicos y los científicos en general y no los políticos, o los que llamamos a veces políticos porque llegan a ser presidentes de países muy grandes, somos nosotros los que tenemos que hacer callar a los charlatanes y buscar en el horizonte, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Bien, ¿cuál era la pregunta? Buenísimo. La pregunta es que si estamos lejos, si aún estamos lejos de la cosmología de ondas gravitacionales, o sea, ondas primordiales. Bueno, las ondas gravitacionales fueron medidas. Es un premio Nobel de hace pocos años. Si bien no nos asombra que las ecuaciones de Maxwell en el vacío tengan soluciones de ondas, que las ecuaciones de Einstein con materia, en este caso, tengan soluciones de onda, recién se pudo medir en este siglo y en esta década. O sea que las ondas gravitacionales están. La gravedad clásica que las predice están. Lo que no está es la gravedad cuántica. Y la cosmología por ahora se mueve suficientemente bien como para haber podido detectar las ondas gravitacionales. Pero estamos hablando de las ondas clásicas, ¿sí? Como las ondas de las que hablaba Newton o Huygens, ya sea partículas, ya sea ondas. Para la luz, bueno, las ondas eran los fotones, y bueno, las ondas de las ecuaciones de la gravedad, de la relatividad general o la gravedad de Einstein fueron medidas. Con lo cual, esa parte está. Ahora, ¿cómo seguir con la cosmología para...? Yo creo que el problema concreto no son más las ondas gravitacionales, pero como las ondas gravitacionales permiten entender mucho el cosmos, van a hacer avanzar a la cosmología también. Cosmología viene del griego y quiere decir el estudio de todas las cosas. Buenísimo. Bueno, ondas primordiales, no sé. Ok. Bueno, creo que ya estamos pasados del tiempo. Por culpa de Borges. Por culpa de Borges. 2 minutos de Borges. Bien. Creo que de Lacan, quizás de Lacan. Nuevamente, yo gustaría de agradecer al Departamento de Física de la Universidad Regional de Cariri y al Laboratorio de Ensino de Ciencias de la Universidad Federal de Maranhão. Igual queremos agradecer al Departamento de Física de la Federal de Ceará, que igual nos ayudó a divulgar este bellísimo charla. Pero por último, pero más que especial, quiero agradecer al profesor Šapošník por tener propuesto este tema que con demasiadas discusiones y demasiado interesante. Creo que nosotros aprendemos demasiado, principalmente de Lacan. Opinión personal, sí. Bien. Y bueno. Entonces nos desconectamos. Sí. Y a lo mejor algún día nos podemos ver con cada uno de los que escucharon lo que hablé cuando termine este desastre del coronavirus. Sí, la invitación para ir a la universidad en Cariri y a visitar. La haré cuando podamos brindar con champán, porque terminó todo en Brasil, y cuando digo todo es todo, y terminó el coronavirus en el resto del mundo. Entonces, sí, un abrazo a todos y corto la comunicación.